Bueno, buenos días, me presento. Mi nombre es José Miguel Martínez y soy el director del área laboral de ediciones digitales, EDIG, la sigla. Muchos me conocen, algunos son clientes y interactuamos siempre por correo o por teléfono. ¿Ya? Esta charla, que es corta, dura 2 horas, va a tratar sobre qué hacer en tiempos de crisis social en Chile, respecto de las pymes, respecto a las empresas. Soluciones para empresas de pymes, porque muchos están, yo he escuchado en la televisión, en la prensa, que en todos lados dicen, hay 140.000 despidos por necesidades de la empresa. Afortunadamente para esos trabajadores, dentro de todo lo malo, les invocaron necesidades de la empresa, que involucra un pago, ¿no es cierto? Si yo despido a un trabajador por necesidades de la empresa, lo vamos a ver más a fondo más rato, tengo derecho a indemnizaciones por años de servicio, si tengo más de un año, al mes de aviso, si no me avisaron con 30 días, etcétera. ¿Ya? Y si la causal es injustificada, me la inventaron, yo tengo derecho a ir al tribunal a reclamar el 30% de recargo, etcétera. ¿Ya? Pero muchos trabajadores a lo mejor no tuvieron la suerte que tuvieron estos otros, entre comillas, mala suerte quedarse cesante, ¿no es cierto?, en estos tiempos, pero igual, dentro de lo malo, bueno que le invoquen esa causal. Pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores donde la empresa se quemó y quedó en ceniza? A eso tendrían que haberle invocado esta causal de necesidad de la empresa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Porque no es por motivos ni económicos, ni de funcionamiento, ni baja la productividad, nada. O sea, aquí la empresa quedó inutilizada. Se quemó un supermercado, por ejemplo. Y no estoy hablando de Walmart, que es una cadena internacional gigante, la más grande del mundo, ni tampoco de Cencosud, que es el gallo más rico de Chile. No, estoy hablando de los locales que trabajan adentro del supermercado, ¿no? Que arriendan locales adentro, el de las reparadores zapatos, la señora que hace costura, que trabaja con 2 o 3 ayudantes, que les paga, tiene un sueldo, ¿no es cierto?, que les paga un sueldo, al dueño de la Pollagol, la tabaquería. No estamos hablando una cadena de lavaseco que también pueden funcionar en los supermercados, ni una cadena de farmacias, ni del Juan y Medio, ¿no es cierto? Estoy hablando de locales pequeños, locales de barrio. ¿Qué pasa en ese caso si se quemó el supermercado y el supermercado decidió no abrir nunca más? Oye, ya hay varios supermercados que han dicho, cadenas grandes, que no van a reponer los locales que se quemaron. Y aunque los repusieran, antes de un año no van a funcionar. ¿Qué pasa con esos pequeños locatarios que a lo mejor muchos de ustedes tienen clientes de ese tipo? ¿Qué pasa ahí con los trabajadores? ¿Qué pasa con el pago de las remuneraciones? Todo eso vamos a ver ahora. ¿Correcto? Vamos a empezar. Primero, aquí hay una suspensión del contrato. ¿Ya? Me voy a poner en el supuesto que yo soy locatario de un local comercial de Pollagol, donde juegan loto, vendo cigarros y dulces, etcétera. Ustedes saben de qué me refiero. Y tengo 4 empleados, 2 para la semana y 2 para el fin de semana, y así tengo abierto los 7 días de la semana, todo el día, de acuerdo al funcionamiento del supermercado, que es uno de los requisitos que yo tenga abierto el local para que me rinden ahí. ¿No es cierto? Y lo saquearon el supermercado, lo incendiaron en la mitad y me dijeron, hoy no podía funcionar, me quemaron mi local también, perdí toda la mercadería, que no es tanta plata tampoco, pero es mi capital y necesito reponerla. ¿Podría yo suspender el contrato de trabajo? Unilateralmente estoy hablando. Decir a los trabajadores, oye muchachos, lo siento, váyanse para la casa hasta que nuevo aviso. Y yo les digo que se vayan. Oye, ¿y el sueldo? No se lo pago, porque se lo voy a pagar si no está trabajando. No hay prestación de servicio. ¿Qué opinan ustedes? Vean bien lo que dice aquí la Dirección del Trabajo. Ya se pronunció en el año 96, producto de unos aluviones que hubo en el norte que dejaron Copiapó bajo tierra. ¿Ya? La fuerza mayor o caso fortuito que impide la prestación de servicios, dice, exonera al empleador de las obligaciones de proporcionar trabajo y de remunerarlo en la forma convenida. Es un dictamen de mayo del 96. O sea, la fuerza mayor exonera al empleador de proporcionar el trabajo que él contrató y, lógicamente, de pagar por esos servicios una remuneración determinada, porque fueron servicios no prestados. Por lo tanto, partan de esa premisa. No estoy obligado a pagar cuando ya la situación es insostenible. Repito, estoy hablando generalmente en pequeñas empresas que no pueden funcionar durante un periodo de tiempo por todo lo que pasó, a partir del 18 de octubre en adelante. Un local adentro de una estación de metro, porque las estaciones del metro también en algunas, no en todas, también hay locales comerciales, pues.
¿Y qué pasa si el metro dice, oye, esta estación, a ver, pongamos un ejemplo, Baquedano, hay hartos locales adentro de Baquedano, ¿cierto? Todavía no abre, porque está destruida, porque las marchas son ahí día por medio, ahí mismo. Entonces, ¿qué pasa con los locales que están adentro de Baquedano? Todos ustedes han andado por esa estación, no funcionan. ¿Podrían suspender los efectos del contrato? Claro que sí, ¿no les parece? Veamos. Aquí la Dirección del Trabajo sacó un dictamen ahora y señala la suspensión de las obligaciones principales que emanan del contrato de trabajo por acontecer fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es fuerza mayor o caso fortuito? ¿Dónde está definido eso? No es algo que inventó alguien, está en la ley. El Código Civil, en el artículo 45, define caso fortuito o fuerza mayor, todos aquellos hechos irresistibles que no son imprevistos, que no son de fácil solución. Y da ejemplo el Código Civil, da ejemplo como naufragios, maremotos, apresamiento de enemigos, dice. Imagínense, el Código Civil es de 1857, cuando Chile aún tenía una que otra guerra por ahí. Apresamiento de enemigos, actos de autoridad de un empleado público en ejercicio de su cargo. Esas son cosas que no dependen de las partes. Entonces se tienen que reunir 3 requisitos. Tienen que ser inimputables las partes, para que pueda yo invocar una causal de este tipo. Inimputable, que las partes no tienen nada que ver con lo que pasó. Imprevisto, ¿ya? Fue algo que pasó de repente. E insuperable o irresistible, dice ahí los apuntes. ¿Ya? Algo que no tiene solución. ¿Ya? Entonces ellos están en condiciones de invocar fuerza mayor. La fuerza mayor la puedo invocar, si es que cumple estos requisitos, en 2 situaciones: para suspender los efectos del contrato o para terminar el contrato de trabajo. ¿Correcto? Hay una causal de término que vamos a analizar un ratito más, que es caso fortuito de fuerza mayor, que es el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, y eso implica despedir a los trabajadores sin pagarles nada. ¿Pero cómo nada? Nada, solamente las vacaciones y el sueldo de los días que alcanzó a trabajar hasta el 18 de octubre, si es que me afectó a mí el 18 de octubre. ¿Ya? Así de severa esa causal, por eso hay que tratar de no invocarla, pero si no queda otra, la pueden usar. ¿Correcto? Sigamos. Efecto de la suspensión del contrato. ¿Ahí? Sí, ahí sí, gracias. Para el trabajador se suspenden las obligaciones de prestar servicio y para el empleador se suspende la obligación de remunerar esos servicios. Pongamos que la empresa quedó en buen pie, no le pasó nada cuando empezaron las manifestaciones y los desmanes, etcétera, a partir del 18 de octubre en adelante, hace poco más de 2 meses. ¿Ya? Y a la empresa no le pasó nada, pero los trabajadores no pudieron llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque el metro no funcionaba y ellos andan en metro. ¿Ya? Si yo vivo, no sé, pues en Maipú y trabajo en el Arrayán, tomo el metro hasta los Dominicos y allí tomo una micro para arriba. No había metro, la locomoción era muy restrictiva, ¿no es cierto? Estaba muy restringida, estaban las calles cortadas, entonces muchos trabajadores no llegaron. Faltaron el 18, el 19, el 20, el 21, y no sabíamos qué iba a pasar. La gente empezó a acaparar comida, etcétera. Nadie sabía qué iba a pasar. ¿Ya? ¿Puedo yo sancionar al trabajador de alguna manera por no ir a trabajar? No, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta, ¿estoy obligado a pagarle esos días? El trabajador faltó 4 días seguidos. Era trabajador que trabajaba en un lavaseco al interior de un centro comercial, que también cerraron. Y él trabajaba el viernes 18, el sábado 19, el domingo 20 y lunes 21. Y faltó esos 4 días y argumentó, en mi casa estaba sitiada por vándalos y no podía salir ni de la casa. Y cuando traté de salir, no había micro, así que no pude ir a trabajar. Claro, ya, está bien, le creo, porque voy a dudar de él. ¿Pero estoy obligado a pagarle esos días? ¿Sí?
¿Dije a alguien? No estoy obligado. Nunca voy a estar obligado a pagar si no trabaja la persona. Ni durante la licencia médica, que es un justificativo legal para faltar, no estoy obligado a pagar. Se la paga otra entidad, que es la entidad donde se cotiza el 7%, ¿no es cierto? Y en algunos casos no tiene derecho, entonces, pero no estoy obligado a pagar nunca. Ni cuando llaman a hacer el trabajador el servicio militar, tampoco estoy obligado a pagárselo. Si él falta con motivo justificado, pero no trabajó, no estoy obligado a pagar. ¿Correcto? Porque no es un permiso legal, faltó nomás. No puedo despedirlo a lo mejor por esa causal, pero no estoy obligado a pagarle. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cómo el gasto de eso, si él no está obligado a pagarlo? Si no está obligado a pagar la remuneración, ¿el Servicio de Impuesto Interno podría calificar como es un gasto no necesario? ¿Pero qué gasto? El sueldo, si él ¿Pero le si paga. no le van a pagar? Pero si se lo pagara, Ah, si se lo pagara. ¿el servicio podría decir que ese es un gasto no necesario? Es que al pagárselo va a ser una remuneración de impuestos. Para el gasto, yo pienso que sí sería un gasto necesario porque está pagando la remuneración. Puede ser calificado como un beneficio del empleador no descontar los días. Es lo mismo cuando un trabajador presenta una licencia de 10 días, por ejemplo, y el subsidio se lo van a pagar desde el cuarto día, o sea, va a recibir 7 días de pago, subsidio, y los 3 primeros días no se los paga nadie. Y en muchas empresas, el empleador de buena gente o por convenio colectivo o individual, le paga esos 3 días, sin estar obligado a pagar, se los paga. Es un gasto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un acuerdo contractual. Aquí también podría ser lo mismo. Ya, no viniste, pero te voy a pagar el sueldo igual. Es parte de lo que se conviene como trabajador y empresa. Y al ser pago de sueldo es un gasto necesario. ¿Correcto? ¿Les queda claro? Lo que es llegar a viejo. Voy a poner los lentes. Ahora, para suspender el contrato y no pagar la remuneración, ¿ya? Ni que esté obligado el trabajador a prestar servicios, ni a pagarle al empleador, requiere de un análisis cada caso en particular. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo la empresa en Providencia y no me afectó mayormente esta ola de saqueo y desmanes y reclamos y marcha, etcétera, y el trabajador vive a 2 cuadras de la empresa, y yo sé que él vive a 2 cuadras de la empresa, que lo veo todos los días que va caminando, y faltó 3, 4 días seguidos porque en vez de ir a trabajar se fue a la marcha, ahí sí tengo que analizar casos particulares, ahí sí yo podría invocar una causal, porque a él no le afectó, porque sé dónde vive, sé que no le pasó nada y se viene caminando, entonces no fue porque no quiso, ¿me entienden? Hay que analizar siempre cada caso en particular, no hay que generalizar. Aquí estamos hablando en formas generales lo que le pasó a la mayoría, pero puede haber casos aislados que se aprovecharon de las circunstancias y no fueron a trabajar, así como también hay empresas a lo mejor que también se aprovecharon y dijeron ya no trabajemos hasta que se normalice, porque iban a bajar las ventas por cualquier cosa. ¿Correcto? Sigamos. ¿Sí? ¿En qué sentido? A ver, yo vi en la página del Son del Trabajo, donde había un link donde uno podía dejar constancia de que tenía problemas de locomoción y cosas así. Desde el punto de vista de la ley, esas constancias no sirven de mucho. Porque si esto llegara a los tribunales, por ejemplo, si yo pido a un trabajador que dejó constancia porque no fue a trabajar una semana, y dejó constancia, ¿quién me garantiza que esa constancia es verídica? ¿Quién verifica que si a lo mejor el trabajador estaba en la playa, se aprovechó, se fue a la playa, y allá subió una constancia diciendo que no podía llegar a la empresa? Estoy haciendo un ejemplo exagerado, a lo mejor, pero para que quede claro. Entonces, en definitiva, el tribunal va a ponderar en los hechos, no la dirección del trabajo. En muchas empresas, cuando un trabajador llega atrasado, por ejemplo, dejan constancia en la inspección del trabajo, en la página. ¿Sí o no? Hoy no vino el trabajador, dejemos constancia en la página. El juez no va a pedir las constancias en caso de que lo despidan, y él reclama, demanda. ¿Qué va a pedir el juez? El registro de asistencia. El registro de asistencia, ¿qué dice el reglamento? Que cuando el trabajador falta, el empleador debe dejar constancia en el registro de asistencia que no fue a trabajar.
Le pueden poner ahí, faltó sin aviso. Si tiene tarjeta, le ponen al lado. Si tiene un libro de asistencia, de firma. Ahora, si tienen esos sistemas sofisticados, biométricos, etcétera, bueno, pueden dejar una nota ahí en el computador, el trabajador no se presentó a trabajar, y punto. Esas constancias nos sirven de mucho. No digo que no lo hagan, pero no se confíen en eso, ¿ya? Lo importante, si yo quiero amonestar a un trabajador, hacerle llegar la carta a ellos. Oiga, usted está siendo amonestado por no venir a trabajar, pero no a la inspección, eso es papeleo solamente. ¿Correcto? Ya, sigamos. Un segundito. Las preguntas agradecería que las hicieran al micrófono que tiene el camarógrafo que se encuentra al centro, para que la gente que nos está viendo por streaming tenga también la oportunidad de conocer cuáles son sus inquietudes. Ok. Sigamos. Jornada pasiva. La Dirección del Trabajo sacó un dictamen ahora a principios de diciembre para orientar un poco a los empleadores respecto a lo que está pasando, ¿ya? Y estableció, sacó un pronunciamiento sobre la jornada pasiva. ¿Qué es la jornada pasiva? El artículo 21 del Código del Trabajo, ¿ya?, define en el inciso primero que se entiende por jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador debe efectivamente prestar servicio en conformidad al contrato de trabajo, ¿ya? Y el inciso segundo de ese mismo artículo 21 dice: se considera también jornada de trabajo el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador sin realizar labores por causas no imputables a él o por causas ajenas a él, dice. Entonces ahí está diciendo lo mismo la Dirección del Trabajo y pone ejemplo. Por ejemplo, fuimos a trabajar a la empresa. Estamos todos los trabajadores, llegamos a la hora, estamos haciendo lo que nos corresponde y de repente vemos que viene una turba, vemos por la radio o por la televisión que viene una turba a tomarse la empresa, como pasó en regiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Santiago, la fábrica de textil Kaiser, ¿no es cierto?, que es de ropa interior de mujeres, ¿no es cierto?, se quemó, la quemó una turba y aparecieron 4 muertos. Todavía no se sabe si eran manifestantes, saqueadores o eran trabajadores. Todavía no pueden determinar porque, lamentable, se carbonizaron 4 personas. Entonces, si yo soy trabajador de Kaiser, y Kaiser es una empresa más o menos grande, y veo que vienen a quemar la empresa, me voy, ¿no es cierto? O no puedo trabajar. Eso se considera jornada pasiva. No pude trabajar por causas ajenas a mí. Y ahí la Dirección del Trabajo se pronunció: tengo que pagarle el sueldo a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque llegaron a trabajar. Llegaron a trabajar y después, por medidas de protección, no pudieron trabajar, efectivamente, no lo puedo castigar con no pagarle el sueldo. Es un castigo para la empresa, a lo mejor, porque la empresa a lo mejor no produjeron lo que están acostumbrados a producir, pero les tengo que pagar igual. Si el sueldo es fijo, le pago el sueldo normal. Si es variable, le tengo que sacar el promedio de los 3 últimos meses y pagar por el día que estuvo, 1 o 2 días que estuvieron sin poder trabajar por causas no imputables a ellos. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna consulta? Tenemos una de redes. ¿Ya? Alejandra Torres consulta: buenos días. En caso de decretarse estado de emergencia, como sucedió en varias regiones, si el trabajador no se presenta, ¿se puede descontar? Sí, eso ya lo analizamos. Si no hay prestación de servicio efectiva, se puede descontar, ¿ya? Distinto sería el caso, por ejemplo, cuando se decretó en varias regiones toque de queda. Llegó la persona a trabajar, el conserje en un edificio, por ejemplo. Llegó y después no se pudo ir, se tuvo que quedar ahí sin trabajar. Ese día hay que pagárselo, aunque no haya trabajado normalmente porque había toque de queda. Pero si llegó a la empresa, aunque no prestó servicio, hay que pagárselo. Pero si no llegó a trabajar, estamos ante un caso de no prestación de servicio, por lo tanto no está obligado a pagar. ¿Ya? Ojalá que le haya quedado claro a la persona de dónde era. No dice dónde, de dónde sea. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sigamos. Aquí la Dirección del Trabajo ha dicho que respecto a las zonas afectadas, en caso de que los trabajadores se encuentren no se hayan encontrado a disposición de sus empleadores por haber concurrido a su lugar de trabajo o faena,
pero sin realizar labor alguna por las causas señaladas, no imputables a ellos, estaríamos en presencia de la figura descrita de jornada pasiva, debiendo estos trabajadores ser remunerados de acuerdo al contrato. Sueldo normal si es fijo, sin descuento, y si es variable, porque a lo mejor los trabajadores de una empresa constructora que no pudieron trabajar porque tuvieron que paralizarla y están a trato, se les saca el promedio de los 3 últimos meses, promedio diario, y eso por los días que no pudieron trabajar, pese a que se presentaron a trabajar. ¿Correcto? Sigamos. Ejercicio, dice acá, de la facultad contenida en el artículo 28 del Decreto Fuerza Ley número 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este Decreto Fuerza Ley número 2, que es del año 68, es la ley orgánica de la Dirección del Trabajo. Y en el artículo 28 le da facultades al fiscalizador, al inspector, dice la ley, en ese tiempo se llamaban inspector del trabajo, ahora se llaman fiscalizadores, le cambiaron el nombre en los años 90. ¿Ya? Tiene la facultad de suspender la faena, ¿ya?, cuando este fiscalizador, este funcionario, verifica el riesgo inminente de los trabajadores, de su salud o seguridad, por cualquier cosa. Esto está hecho para fines que tienen que ver con el trabajo mismo. Por ejemplo, si hay trabajadores de una empresa constructora trabajando a gran altura sin medidas de seguridad, ahí para eso se hizo. La ley no se hace para estos casos puntuales exagerados de catástrofe social, etcétera. Se hace por otras cosas, pero se puede aplicar también. Entonces, si yo veo trabajadores trabajando en el piso 10 de una empresa, de una faena, de un edificio, sin medidas de seguridad, yo como funcionario de la Dirección del Trabajo puedo suspender la faena. Tengo ese derecho, tengo esa facultad, tengo esa potestad. Se suspende la faena, ¿ya? Y el empleador está obligado a acatar. Yo puedo ir hasta con carabineros, puedo ir a suspender la faena. Y los carabineros están obligados a apoyar al fiscalizador, lo dice la credencial, ¿no es cierto?, en virtud del artículo 28 de este decreto Fuerza Ley número 2. Pero este mismo ejemplo que sale en la ley, usémoslo en lo que pasó ahora. ¿Ya? En muchas empresas, por motivos de seguridad, se tuvieron que suspender la faena. ¿Alguno de ustedes se vio afectado aquí o no? ¿O algún cliente de ustedes se vio afectado por lo que pasó, sobre todo en octubre? ¿Algún cliente de ustedes que no pudo funcionar? ¿Ya? ¿Y qué ha pasado con los trabajadores en ese caso? En ese caso trabajaban solamente 2 socios y ellos hacían todo. Vaya. No hubo Bueno, y se afectan directamente ellos como propietarios, digamos, pero no hay aquí algo, el tema del arriendo más que nada, que era lo que les daba para pagar. ¿no hay aquí algún ejemplo de alguna empresa que haya tenido a los trabajadores en sus puestos de trabajo y hayan tenido que suspender las faenas por motivos de seguridad? ¿Ya? Ya. Entonces nuestra jornada es de 8:15 a 6 y trabajamos hasta las 2 de la tarde, porque ya después de esa hora era súper complicado, había gente que vivía súper lejos y llegaba 3 horas después. Eso, por ejemplo, todo el sector que se llama la zona cero, que es todo el sector de Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza Italia, le conozco yo, cabros chicos, ¿ya? Todos esos locales, la Fuente Alemana, los Pollitos Dicen, los bancos de la zona, todo eso parece zona de guerra. Uno pasa por ahí, está todo, uno tiene que entrar a la Fuente Alemana por una puerta, porque está todo blindado, ¿ya? Y están trabajando 3 horas diarias. Yo leí al dueño una entrevista que le hicieron en el Mercurio, está abriendo 3 horas diarias. Vende el 10% de lo que vende en un día normal, ¿ya? Entonces, por razones de seguridad no pueden seguir trabajando. Entonces, de acuerdo a esto, a este dictamen, la Dirección del Trabajo está diciendo que le tienen que pagar igual el sueldo a estas personas, ¿ya? Porque llegaron a trabajar. Ahora, si no llegan, no se les paga. Eso les quedó claro, ¿no es cierto? Y también el empleador está obligado a proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, si ve que hay un riesgo inminente, ya, afortunadamente, me da la impresión, han pasado 2 meses y medio del estallido social, se ha ido normalizando, por lo menos aquí en Santiago. ¿Ya? En Santiago está, salvo la zona de Plaza Italia, que todos los días vienen, hay protestas y cuestiones, las otras zonas están más o menos normales,
No sé, eso es mi impresión. Claro, yo no recorro todas las zonas, pero por lo menos es lo que veo en la televisión. ¿Correcto? Pero en regiones, hay otras regiones que están afectadas todavía, como la región de Antofagasta. La región de Antofagasta y la región del Biobío. Esas son zonas que todavía no se pueden recuperar, todavía están funcionando la mitad de las empresas recién. ¿Por qué? Porque ahí las protestas fueron más fuertes, me da la impresión. ¿Correcto? ¿Ya? Tenemos una consulta adicional acá. Dice Paola Rojas, ¿qué pasa a posterior? Por ejemplo, empresa durante el estallido social trabajó con pedido que tenía antes y trabajó con estos pedidos, pero ahora las ventas han bajado considerablemente. ¿Qué podría hacer la empresa? Si la empresa siguió funcionando, pero bajó su volumen de venta, podría despedir trabajadores, ya aplicando sí necesariamente la causal necesidad de la empresa por baja en la productividad o cambio en las condiciones de la economía. ¿Por qué? Porque por lo que pasó la gente ya no está interesada en consumir tanto. Ya, por ejemplo, aquí acabamos de pasar la Navidad y yo escuché al presidente de la Cámara de Comercio de Santiago que fue la peor Navidad de hace 30 años, por el volumen de venta me refiero. ¿Ya? Entonces a lo mejor muchas empresas que producen y venden, al vender menos, van a tener que dejar de producir menos porque no sacan nada con quedarse estoqueados de cosas que no van a vender. Ahí podrían invocar causales de necesidades de la empresa por motivos económicos y la ley de ejemplo por baja productividad o cambio de las condiciones del mercado. Pero sí, los trabajadores tendrían derecho a recibir todo. Y Daniel Torres, en caso que los trabajadores vayan a trabajar y tengo que cerrar el negocio por seguridad de los mismos trabajadores, ¿tengo que cancelar el día completo o solo el dinero parcial? El día completo acabamos de analizar en base al dictamen que salió el 11 de diciembre de la Dirección del Trabajo. Hay que pagar el día completo porque eso se denomina jornada pasiva. ¿Ya? Les pido a todos antes que vayan a hacer una pregunta, por favor, soliciten el micrófono porque nos están escuchando de todo Chile y nos dicen acá no se escucha la pregunta y no se entiende la respuesta. Por favor. ¿Hay más consultas de regiones? No, todavía no. Ya. Medidas de carácter preventivo. El artículo 184 del Código del Trabajo establece que el empleador está obligado, por ley, ¿no es cierto?, a proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores y la vida de los mismos. Por lo tanto, debe tomar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores. Entonces, la Dirección del Trabajo ha dado un ejemplo de medidas preventivas. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que tener acceso a todo tipo de... Si no hay agua, si se cortó el agua, por ejemplo, cualquier cosa, tiene que suspender inmediatamente las faenas. ¿Ya? Tiene que tener las medidas, los elementos de protección necesarios, tiene que tener los extintores a mano por si están en una zona conflictiva. Ustedes me entienden los ejemplos. Claro, si yo trabajo en una oficina, a lo mejor en el barrio del Golf, no pasa nada. Pero si trabajo a lo mejor en Enea, en Pudahuel, ¿no es cierto? Ubican Enea el recinto ese grande, donde ahí hubo mucha destrucción. A lo mejor ahí tengo que tener todos estos elementos de seguridad y tengo que tomar medidas preventivas. Oye, si hay atisbos de manifestaciones, suspendan las faenas, váyanse para la casa. A lo mejor les tengo que poner movilización, de acercamiento, etcétera. Todo eso le corresponde al empleador, para que los trabajadores se sientan protegidos. ¿Correcto? El problema es que, esto es una impresión mía personal, el problema es que estas leyes apuntan a las empresas más o menos grandes. Pero ¿qué pasa con una pequeña empresa chiquitita donde, no sé, el dueño de una reparadora de calzado, que trabaja él reparando el calzado, y otro más, que es ayudante, empleado, y él le paga un sueldo? Él no está en condiciones, a lo mejor no se puede proteger ni él mismo. Entonces hay que analizar cada caso en particular. ¿Correcto? No le puedo pedir al dueño de esta zapatería las mismas medidas, ¿no es cierto?, preventivas de la compañía de teléfono. ¿Correcto? Acá tenemos una consulta también al ¿Sí? respecto. Marcela Torroja dice, tengo un restaurante en el barrio Las Tarrias y bajó sus ventas al 10% de lo que vendía antes. ¿El despido de los trabajadores debe ser con el pago de todas las indemnizaciones? Si el restaurante puede funcionar y está en condiciones de funcionar, pero son las ventas las que bajaron, lamentablemente
para ese dueño del restaurante, tiene que invocar necesidades de la empresa por baja productividad y pagar las indemnizaciones legales que correspondan. Ahora, si no tiene plata, tendrá que llegar a un acuerdo con los trabajadores y pagarle en cuota, porque nadie está obligado a hacer lo imposible. Si no tiene la plata al tiro para pagarle a los trabajadores, ¿ya? Entonces ahí hay varias alternativas que vamos a analizar. Podría a lo mejor suspender los efectos del contrato. Eso lo vamos a analizar enseguida. Y decirle al trabajador, oye, suspendamos el contrato por 1 mes y medio para ver si se arregla, o 2 meses, y lo dejamos por escrito, avisamos en la planilla del FP que está con permiso, ¿no es cierto?, de tal fecha a tal fecha, y nos vemos en 2 meses más, a lo mejor se recupera. Yo pienso que esto se tiene que recuperar en algún momento, si no estamos destinados a, como el Titanic, se va a hundir el país, o sea, tiene que solucionarse en algún momento. No podemos seguir así, ¿ya? Entonces, lamentablemente, la respuesta es, habría que pagar si lo despide ahora, y no toma otras medidas alternativas. Vamos a ver que hay varias alternativas. Feria colectiva también es una alternativa, ¿correcto? Sigamos. Terminación del contrato. Aquí vamos a analizar esta parte. Aprovechando la coyuntura de la pregunta que hicieron recién de afuera, del restaurante del barrio Las Tarrias. El restaurante quedó en condiciones de funcionar. Estaba buena la cocina, los comedores están funcionando, los garzones llegan a trabajar, el cocinero también, el ayudante del cocinero, el copero, todo. Llega el cajero, ¿no es cierto? Y el jefe que es el que administra todo. ¿Ya? Pero las ventas bajaron mucho, porque nadie quería meterse en un barrio conflictivo. El barrio de Las Tarrias, la mayoría lo conoce, ¿no es cierto? Está ahí a 1 cuadra de Plaza Italia, a 2 cuadras de Plaza Italia. Ya donde está el tránsito cortado, hay barricadas para llegar, ahí al lado del Diego Portales, le digo yo, el GAM, ¿no es cierto? Gabriela Mistral se llama ese, tremendo, la UNTAC 3, dicen algunos todavía. Ya, se me cayó el carnet. ¿Quién va a tener ganas de ir a almorzar a un restaurante o de ir a comer a un restaurante del barrio de Las Tarrias? Casi nadie. Levanten la mano aquí quién iría o quién ha ido. Muy poco. Entonces, lógicamente, bajaron las ventas. En ese caso, la causal que tengo que invocar es necesidad de funcionamiento de la empresa por motivos económicos. Dentro de los motivos económicos, señor trabajador, que es fundamental por escrito, ¿no es cierto?, está que las ventas bajaron un 10%. En el ejemplo gráfico que preguntaron. Y con eso no se puede sostener el pago de las remuneraciones en el futuro. Por lo tanto, lo despido por esa causal. ¿Tengo que pagar? ¿Qué tengo que pagar? La indemnización para año de servicio, que haya pactado, y todo lo colectivamente, y de falta de pacto, 1 mes de remuneración por cada año de servicios y fracción superior a 6 meses con tope de 11 años, o de 11 meses. Si no le avisé con 30 días, le tengo que pagar el mes de indemnización sustitutiva al aviso previo, o mes de aviso que le conocen, o desahucio le dicen en algunas partes. Y el feriado legal y proporcional pendiente, o el feriado proporcional si ya tienen las vacaciones al día. Y lógicamente el sueldo de los días trabajados. Les queda a todos claro, ¿no es cierto? Ahora, si en el mismo ejemplo este restaurante, no es que las ventas hayan bajado al 10%, dejó de funcionar el restaurante. ¿Por qué? Porque se lo tomaron los manifestantes. Lo incendiaron, protegiéndose de carabineros que llegaban a resolver el problema, se parapetaron adentro y bombas para acá, bombas para allá, porque así fue, ¿no es cierto? Se quemó el restaurante y no tiene más sucursales. No estamos hablando del Burger King ni del McDonald's, que tiene 500 sucursales en Chile, no. Estamos hablando de un local comercial del barrio de Las Tarrias, un restaurante. Se quemó y no puede funcionar. ¿Qué causal puedo invocar ahí? Caso fortuito o fuerza mayor. Y ahí solamente tengo que pagar el sueldo de los días trabajados hasta que se quemó el restaurante y dejó funcionar, y las vacaciones pendientes y proporcionales. Y mi indemnización va a decir el trabajador, lamentablemente, esa causal no da derecho al pago de indemnizaciones. La única causal en el Código del Trabajo que da derecho al pago de indemnizaciones es la del artículo 161 del Código del Trabajo, que ustedes conocen, necesidad de la empresa o desahucio escrito del empleador que se da a los gerentes. ¿Correcto? Esa era la respuesta. Perfecto. Acá Víctor Painequeo nos pregunta, si el empleador no quiere despedir al trabajador, ¿es posible reducir su sueldo? De común acuerdo, podría yo con el trabajador pactar una modificación del contrato y reducir la jornada. Y al reducir la jornada, lógicamente, puedo reducir el sueldo.
en la misma proporción que estoy bajando la jornada. O en una mayor si que el trabajador me aguanta, pero lo justo sería, oye, si yo trabajo 45 horas semanales y ahora voy a trabajar 20, puedo reducir la remuneración en la misma proporción. Pero para eso tiene que estar de acuerdo el trabajador. ¿Ya? Eso también está en las láminas. Yo les puedo dejar la presentación después para que la quiera, piden abajo y se las mandamos. ¿Correcto? Puedo reducir la jornada y lógicamente reducir la remuneración, pero de común acuerdo. ¿Correcto? Ahora, yo como trabajador podría aceptar o no. Si no acepto, podrán despedirme. Si acepto, me reducirán el contrato, la jornada. A lo mejor voy a trabajar solamente en la mañana, como el caso que planteó la señorita, y le van a pagar la mitad del sueldo nomás, si es que está trabajando media jornada. Pero para eso tienen que estar ambas partes de acuerdo. ¿Ya? Sigamos. Hay una tercera situación que yo me he dado cuenta en las estadísticas. Muchos trabajadores han empatizado con las protestas sociales. Y en vez de ir a trabajar, pudiendo, porque ya se está normalizando el metro, se está normalizando la locomoción colectiva, ya el metro está funcionando hasta las 11, antes estuvo funcionando hasta las 6, ¿no es cierto? Después hasta las 7, 8, ahora hasta las 11, ¿no es cierto? Desde las 6 de la mañana, ya se normalizó. Son muy pocas las estaciones que no están funcionando. Bueno, Baquedano todavía no funciona, pero no es tan traumático ahora como al principio. Y no van igual a trabajar. ¿Por qué? Porque prefieren ir a marchar, prefieren ir a protestar. Ya los días domingos yo veo todos los días pasar cerca de mi casa, como van a la casa de Piñera en bicicleta a molestarlo, ¿no es cierto?, el presidente. A lo mejor esos trabajadores trabajan en alguna parte, algunos de esos ciclistas, y no van a trabajar. ¿Los podría despedir por inasistencia? En ese caso sí, pero ojo, hay que analizar cada caso en particular. Si a mí me consta que el trabajador ya no tiene problema de locomoción, a lo mejor tiene auto y todos los días iba en auto a trabajar, ¿ya? Y todos los días va en auto a trabajar y de repente dice, oye, es que no hay micro. Oye, pero si tú no andas en micro. Sí, pero es que no tengo por qué ir en auto, me dice. Y faltó una semana completa argumentando que no tenía micro. Ahí yo puedo sospechar, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué va a cambiar ahora que no hay micro? Se le ocurre irse en micro. Y toda la vida se ha ido en auto. No sé, a veces hay que pensar un poco más. No estoy diciendo que hay que despedirlo a ciegas, porque a lo mejor el trabajador faltó justificadamente, pero hay que analizar cada caso en particular. Si un trabajador faltó, oye, ¿por qué faltaste? Pucha, porque cuando iba para la casa, arriba de la micro, se pusieron a protestar cerca de un día de la micro y me llegó una bomba lacrimógena. O me llegó un balín de goma, eso que estaba al principio, ¿se acuerdan que estaban usando eso carabineros? Ya no lo están usando, parece. Y me llegó un balín de goma y no pude ir a trabajar. O me llevaron a la posta de urgencia. Si él demuestra eso, lógicamente no lo puedo despedir. Pero un trabajador que aparentemente no le haya pasado nada y no puede justificar por qué no fue, sí puedo invocar esa causal. Entonces, están de moda, por la contingencia, 3 causales. La mayor que se está invocando es necesidad de la empresa, y el gobierno ayer sacó las estadísticas y 140.000 despidos entre octubre y diciembre por necesidades de la empresa. ¿Ya? Diciembre es un mes cíclico, a muchos trabajadores los contratan hasta fin de año, el comercio sobre todo, y se invoca esa causal, pero nunca tanto, o sea, el promedio son 50.000 despidos en este periodo, y ahora van 140.000, significa que la crisis nos afectó. La otra que se puede invocar es la que analizamos al principio, caso fortuito fuerza mayor, que es cuando la empresa dejó de funcionar por todo lo que pasó, por motivos ajenos a la empresa, dejó de funcionar, por catástrofe, por incendios, por invasión, etcétera, de manifestantes que se robaron toda la mercadería, etcétera. Y la otra es no concurrencia, cuando los trabajadores no llegan y sabemos que no fueron a trabajar y no justificaron por qué faltaron. Hay otra causa que se ha invocado también, que es la negativa a trabajar sin causa justificada, que es uno de los ejemplos que da la ley de abandono de trabajo. Hay dos, la salida intempestiva y la negativa a trabajar, pero eso ya es casos muy puntuales. De repente que el trabajador se asustó y se fue solo, sin autorización, nada, y los demás no se fueron y no pasó nada, ahí podrían invocar, pero son casos muy específicos, no habituales. ¿Correcto? ¿Les queda claro? Los efectos patrimoniales ya los vimos. Esto ya lo analizamos, el motivo económico.
en qué consiste la causal necesidad de la empresa, lo analizamos también, ¿ya? Y aquí los efectos patrimoniales, que también los analizamos rápidamente. Cuando es por despido por necesidad de la empresa, el trabajador tiene todos los derechos. Indemnización para ello de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo y feriado legal y o proporcional pendiente, más el sueldo. Si invoco las otras causales que analizamos, caso fortuito o fuerza mayor, o despido por no concurrencia sin causa justificada, el trabajador va a tener derecho solamente al sueldo de los días trabajados y al feriado legal o proporcional pendiente. Pierde las indemnizaciones. ¿Correcto? Con respecto a lo mismo, una consulta. Hagamos por mientras la de Por afuera. mientras. Nos pregunta Ricardo Osorio, al haber baja en la productividad, se produce un problema de caja para cumplir con el pago de finiquitos, por causal necesidades de la empresa. ¿Hay algún dictamen para facilitar el pago de finiquitos? A ver, no hay dictamen al respecto, la ley es clara. El artículo 169 del Código del Trabajo dice que la indemnización se pagará en un solo acto al momento de ratificar el finiquito. Sin embargo, el mismo artículo dice que se podrá pactar su pago en cuota, pero ahí requiere la autorización del trabajador para pagar en cuota. Y ese pacto se tiene que ratificar a través del finiquito ante la inspección del trabajo y contemplará los reajustes e intereses del periodo de atraso que se pague. Ahora, pongámonos prácticos, si el trabajador no acepta eso, pero yo no tengo la plata, yo fui afectado, me bajaron las ventas, estoy pensando en el restaurante de Las Tarras, ¿no es cierto?, al 10%, no puedo seguir funcionando así, tengo que despedir trabajadores, por lo menos a un par de trabajadores, pero no tengo la plata, entonces yo le voy a decir al trabajador, mira, la única manera de yo pagarte la indemnización es en 5 cuotas. No, no quiero. No tengo plata. No, voy al banco y no me prestan. Porque estoy en DICOM. Porque me fui a DICOM por los proveedores, me prestaron facturas, qué sé yo. Por cualquier motivo. ¿Ya? No puedo cubrir un cheque. No tengo la plata. Solamente se la puedo pagar en cuotas. Tengo flujo para pagar en cuotas. Ahí el trabajador, si no acepta, me va a tener que demandar a los tribunales. Y me va a ganar el juicio porque con la carta de despido va a ir al juicio, señor, aquí se me echaron y no me quieren pagar. Pero van a pasar 3-4 meses antes que el juez diga pague. Si no tengo plata, el juez del trabajo, ¿qué va a hacer? Va a mandar el expediente a un juzgado especializado de cobranza laboral y previsional, que están ahí aquí en Santiago, están en Amunátegui 950, no sé si los conocen. Y ellos me van a cobrar, pero me van a cobrar igual que como una deuda de un banco. Me van a llamar, como no voy, si no voy, me van a cobrar, me van a premiar, etcétera, y va a pasar un año más. Entonces, el trabajador hay que darle a conocer estas cosas, porque si no acepta, va a tener que demandar a la empresa, contratar a un abogado, etcétera. Entonces yo creo que sería mucho más razonable pactar en 5 cuotas. Pero ahí está la respuesta, o sea, si todo pasa porque el trabajador esté de acuerdo. ¿Correcto? Por ahí hay una consulta. Sí, en realidad es una consulta sobre las indemnizaciones, vale decir, entendiendo, ¿no es cierto?, que la única causal que da derecho a indemnización sería la necesidad de la empresa. Así es. En el caso que usted relataba de, me parece, Las Tarrias, pero en cuanto a aquel que se quemó o que lo quemaron, el empleador, por ayudar a los trabajadores, puede ajustar la causal y colocar necesidad de la empresa por X motivo. Si el empleador... Quisiera ayudarlos realmente. Si el empleador quiere invocar la causal, es privativa, es una decisión privativa de él. Si él quiere no perjudicar a los trabajadores y despedirlo igual por necesidad de la empresa y pagarle la indemnización, lógicamente que puede, nadie le va a prohibir. Claro. ¿Ya? Pudiendo invocar la otra, hizo otra que beneficia al trabajador, me parece excelente. Y por tanto tiene un efecto en la contabilidad de los gastos, me refiero, sobre todo de que va a ser aceptada de todas maneras. Sí, claro. Por supuesto. Correcto. Eso era. Ya. Tenemos una consulta más. ¿Ya? Desde Puerto Montt, Alex Brito. Si ha dado aviso de término de contrato con 30 días de anticipación y la situación de la empresa vuelve a la normalidad, ¿se puede dejar sin efecto? ¿El trabajador puede reclamar el finiquito? Nuevamente aquí estamos ante una situación que pasa por la voluntad del trabajador. Si el empleador despidió al trabajador invocando necesidades de la empresa y le avisó con 30 días y después las condiciones volvieron a la normalidad y quiere dejar sin efecto ese,
necesariamente el trabajador tiene que estar de acuerdo. Si el trabajador dice, no, ya me despidieron, están obligados a pagarle la indemnización. Pasa porque el trabajador esté de acuerdo y siga trabajando y no materialicen el despido. Aunque hayan dado las cartas con copia de la inspección, etcétera, ahí las partes, si quieren seguir trabajando con vigencia del contrato, nadie puede prohibir. Pero el trabajador tiene que estar de acuerdo. Perfecto. Y Muriel Salvo nos pregunta, muchos empleadores optaron por reducir la hora de colación, ya que debían dejar salir a los trabajadores antes, porque el metro lo cerraban temprano. ¿Eso es legal? Unilateralmente no. Si tienen una hora de colación y el empleador les dice, oye, van a tomar media hora ahora, no puede. Tiene que estar de acuerdo el trabajador. Ahora, yo como trabajador, si me van a dar facilidades para irme más temprano, tendría que aceptar esa reducción, pero tiene que estar de acuerdo. Si un trabajador reclama, no podría con ese trabajador. ¿Ya? Porque el contrato se puede modificar, pero por acuerdo de las partes. Y aquí estaría modificando una cláusula del contrato que es el horario de colación. ¿Correcto? Ya. Son las 11, me dijeron que... Ya. Hubo muchas consultas, sobre todo de regiones, si es posible reducir la jornada, bajar los sueldos, etcétera. ¿Ya? ¿Es posible? Sí, ¿no es cierto? Pero de común acuerdo. ¿De dónde nace jurídicamente la modificación del contrato? El artículo 1545 del Código Civil dice que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. O sea, y ahí se refiere a todo tipo de contrato, dentro de los cuales está el contrato de trabajo. En base a lo anterior, el artículo 11 del Código del Trabajo y el artículo 5 hablan sobre las modificaciones. El artículo 5 del Código dice que todo contrato de trabajo puede ser modificado por acuerdo de las partes en todas aquellas materias que se pueden convenir libremente. Por ejemplo, yo puedo modificar el contrato y un trabajador que gana 1 millón de pesos, decirle, oye, con lo que pasó te voy a despedir, a menos que tú aceptes una rebaja de sueldo a 700. Y después en el futuro vemos si te la vuelvo a subir, pero ahora no puedo pagarte más que eso. ¿Estás de acuerdo? Y si no estoy de acuerdo, me pregunta, tú tendrás que despedir por necesidad de la empresa y pagarte los años de servicio, pero te va a quedar cesante. Así, la dura. Chuta, ya, acepto. Y hago la modificación del contrato y le bajo el sueldo. Sin alterar la jornada. Le bajé el sueldo. Y él estuvo de acuerdo. Y lo dejamos por escrito, firmado por ambas partes. ¿Es legal? ¿Ah? Claro, quedó por escrito. Ahí dice la ley. Claro que sí, po. Oye, que me presionaron con la cesantía. Bueno, le di la opción a él de decir que no y pagarle. Pero lleva 1 año recién, así que sigue con 1 millón, se lo gasta en 1 mes. Y se queda cesante. Entonces a lo mejor aceptó la rebaja. No sé. ¿Me entienden? Ha pasado muchas veces. Yo el año 83, ¿hace cuántos años atrás? ¿Casi 40? Yo estaba haciendo la práctica en la Philips chilena. Yo tenía 20 años, 21. Estaba haciendo la práctica de la Philips chilena y ahí cuando quebraron los bancos aquí en Chile, ¿se acuerdan que hubo una hecatombe peor que la de ahora? Ahí no había plata, ninguna empresa tenía plata, los bancos, nada. El Estado tuvo que salvar a los bancos. Y la Philips no estaba ajena de esa situación. Yo estuve ahí como 4 meses haciendo práctica en recursos humanos y llegó un instructivo de Holanda, porque es una empresa holandesa, que había que bajar el sueldo para poder no cerrar la fábrica. Tenían la casa matriz ahí en el Puente del Arzobispo, ahí en Santa María, y la fábrica queda camino a Melipilla. No sé si alguien se acuerda, en Maipú, camino a Melipilla. Entonces llegó una instrucción que había que bajar un 13% de las remuneraciones a todos por parejo, desde el gerente general de la empresa hasta el último escalafón que ganaba menos, a lo mejor era yo, que me pagaban la práctica. Y a todos se les bajó el sueldo, pero de común acuerdo, hubo que modificar los contratos colectivos y todo eso. ¿Es legal eso? Claro que es legal. La ley lo permite, el artículo 5 del Código del Trabajo, les repito, permite eso. Pero siempre en aquellas materias que las partes pueden convenir libremente. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo gano el mínimo, 301.000 pesos, y mi empleador me lo quiere bajar a 200, no puede. ¿Por qué?
porque no puede ganar menos del mínimo. Entonces ahí la libertad choca con la ley. Yo una vez vi una modificación de contrato que decía, por acuerdo de las partes, las horas extraordinarias se pagarán con un 25% recargo. No vale esa cláusula, aunque la hayan firmado. ¿Por qué? Porque la ley dice que no se pueden pagar, que se pagan con el 50%. Ahora, si yo quiero pago por más, pacto 100%, 200%, pero no menos. ¿Ven? O sea, las modificaciones tienen que ir dentro de la ley, se enmarcan dentro de la estructura de la ley. Son las partes libres de acordar cualquier cosa, pero dentro de la ley. ¿Correcto? Entonces, el artículo 11 dice que todas las modificaciones al contrato deberán constar por escrito, en el reverso del contrato, dice, o en un documento anexo. ¿Ya? O sea, cada vez que se modifique el contrato, lo tengo que dejar por escrito. Van a hacer una consulta ahí, por favor. En el caso que le rebajó el sueldo de 1.700.000 y pasó un año, el sueldo seguía 700. Si ahí en ese momento lo despiden a la persona. Si seguía teniendo la misma jornada normal, se calcula todo sobre 700. Entonces yo como trabajador puedo negociar y decir, perfecto, acepto la rebaja a 700, pero en caso de un despido futuro me tiene que calcular todo sobre 1.000.000. Si el empleador está de acuerdo y lo firma, me van a tener que pagar sobre el 1.000.000. Si no pacté nada, me van a pagar sobre 700. Distinto el caso cuando se pacta una jornada parcial, eso lo vamos a analizar en 2 minutos más. Y puede pasar lo mismo que está preguntando el caballero. Ya, volvamos. Todas las modificaciones al contrato deben constar por escrito, en el reverso del mismo, del contrato, o en un documento anexo. ¿Ya? La función del trabajador, la remuneración del trabajador, la jornada, etcétera. Todo tiene que constar por escrito. ¿Ya? Ahora, si no se hizo por escrito, pero igual lo hice, ¿qué pasó ahí? ¿No vale entonces? Yo tengo trabajadores que tienen una jornada de 45 horas semanales y con la crisis social me bajaron las ventas y para no dejarlos en la calle les digo, oye muchachos, por los próximos 3 meses hasta marzo del 2020, ¿qué les parece si reducimos la jornada a la mitad? Y lógicamente les voy a pagar la mitad del sueldo, porque no puedo pagarle el sueldo completo, no tengo plata ni para mí, pero la mitad sí les puedo pagar. ¿Qué les parece? Y en marzo retomamos. Perfecto. Se hizo así, pero no lo dejé por escrito. ¿Ah? No, pues no es unilateral si estaban de acuerdo los trabajadores. ¿Qué pasó ahí? Tácitamente se modificó el contrato. Eso se conoce en la judicatura y en la jurisprudencia como cláusulas tácitas, que son todas aquellas conductas, determinadas condiciones de trabajo o de pago de beneficios o remuneraciones que en forma habitual las partes practican, aun cuando no estén por escrito. Hoy me suena el sueldo, ganaba 1.000.000 o no gano 2 millones, pero en ninguna parte el empleado no tenía idea que había que hacerlo por escrito, pero me empezó a pagar 2 millones y en la liquidación de sueldo dice 2 millones, 2 millones, 2 millones y ya llevo un año pagándome 2 millones. Echan a ese gerente que me subió el sueldo y el nuevo gerente dice, oye, el contrato no dice nada, páguenle 1 millón de nuevo. No puede. ¿O sí puede? No puede, si yo ya gano 2 millones. Es que el contrato no dice nada, no importa. Tácitamente se modificó. El artículo 9 del Código del Trabajo dice, el contrato de trabajo es consensual. ¿Qué significa eso? Que basta el acuerdo. Hoy no lo escrituré, la modificación, no importa, igual vale. A lo mejor me va a costar más demostrarlo. A lo mejor voy a tener que ir a un tribunal a demostrar la cláusula. Pero no significa que no vale, ¿correcto? Por lo tanto, lo ideal es que sea por escrito, pero que no se haga por escrito no significa que no tenga validez. ¿Correcto? Entonces, han preguntado mucho, ¿puedo reducir la jornada de trabajo? Claro que sí. ¿Ya? ¿Y puedo reducir el sueldo? Generalmente la reducción de jornada va ligada, aunque no obligación, ¿no es cierto? Va ligada íntimamente a la reducción del sueldo también. Porque si no, como empresa, ¿cuál sería el sentido de rebajar la jornada si le voy a tener que pagar el sueldo completo igual? Mejor que trabajen el día completo. Pero como no estoy en condiciones, pacto con los trabajadores, hacemos un anexo y se reduce la jornada.
quiero aclarar aquí algo. Hasta hace un mes y medio atrás, antes que saliera un dictamen de Dirección del Trabajo, basado en jurisprudencia judicial, si yo tenía una jornada, por ejemplo, parcial, pero de superior a 30 horas e inferior a 45, por ejemplo, de 35 horas semanales, los tribunales decían que esa jornada no era parcial, que tenía que tomarse la legislación para las jornadas completas. Por lo tanto, el trabajador, aun cuando trabajaba menos de 45 horas, pero más de 30, estaba obligado a ganar el ingreso mínimo normal de 301.000 pesos. Y eso se aplicó en los últimos 10 años, porque era un fallo de los tribunales, y 1 o 2. Y así todos asimilamos que era así. Pero la Dirección del Trabajo, en el mes de septiembre de este año, dijo que jornada, o octubre, que jornada parcial es toda aquella inferior a 45 horas. Por lo tanto, por aplicación del artículo 44 del Código, el ingreso mínimo no podrá ser inferior a la mínima legal, calculado proporcionalmente en relación a las horas trabajadas, y no habla de 30 o menos horas, sino que cualquier hora. Si yo contrato a alguien por jornada parcial de 40 horas, también es jornada parcial, y ahí el ingreso mínimo de esa persona no puede ser inferior a la mínima legal, que son 301, pero calculado en relación a las 40 horas. ¿Cómo se hace eso? Es muy fácil. Los 301.000 lo divido por 45 y lo multiplico por 40. Y ahí me da el valor del ingreso mínimo para 40 horas. O sea, esos fallos de los tribunales ya no se aplican, porque hay un dictamen administrativo que la Dirección del Trabajo, la entidad gubernamental encargada de interpretar la ley, ¿no es cierto?, laboral, dijo que la jornada parcial era toda aquella que no fuera de 45 horas, inferior a 45. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que en el capítulo, en el párrafo sexto del libro primero del Código del Trabajo, hay un capítulo completo que habla de la jornada parcial, pero eso es jornada parcial regida por esas normas especiales que allí se señalan, que es lo que vamos a ver al tiro. Pero cualquier jornada inferior a 45 horas también se considera jornada parcial. ¿Correcto? Ahora, muchos me preguntan, oye, tengo un trabajador part-time. ¿Qué es lo que es un trabajador part-time? Es un trabajador que trabaja por tiempo, es un término anglosajón, por tiempo, que trabajan por hora. Eso no existe aquí en Chile. Oye, cuando te llamo te pago, no existe eso en Chile. Aquí existe la jornada rígida, que puede ser parcial. Yo puedo contratar a una persona para que trabaje los puros días domingo. Ese es un trabajador que se conoce como trabajador part-time. Pero es un trabajador con jornada parcial en el fondo, de reducida, 9 horas semanales o 10 horas semanales, porque trabaja el puro día domingo. Ya a él se le aplican las normas especiales que vamos a ver ahora. Si yo, por lo que pasó, acuerdo con los trabajadores, reducir la jornada laboral a la mitad, por ejemplo, me tengo que regir por estas normas. ¿Ya? Jornada parcial. Para estos efectos, toda aquella jornada que no sean superiores, dice la ley, a 2/3 de la jornada ordinaria, se regirá por normas especiales que las que vamos a ver ahora. 2/3 de 45 son 30. ¿Ya? Antes los 2/3 de 48, cuando la jornada era de 48 horas semanales, eran 32 horas. Después, cuando se redujo a 45 horas semanales, el 1 de enero del 2005, va a ser una jornada parcial para estos efectos regidos por estas normas, aquella que no supere las 30 horas semanales. Si en el futuro, yo creo que sí va a ser así, se va a reducir la jornada de trabajo a 40 horas, la jornada parcial va a ser 20 y tantas horas semanales. ¿Ya? Y al pactar una jornada de 30 o menos horas, se rige por unas disposiciones especiales. ¿Por cuáles, por ejemplo? ¿Ya? Los trabajadores a efecto de jornada parcial, dice, de 30 o menos horas, gozarán de todos los derechos laborales que los trabajadores tienen por una jornada completa. ¿Ya? Por ejemplo, la gratificación. Pero en este caso, cuando la jornada es de 30 o menos horas, la gratificación se podrá reducir proporcionalmente el tope en relación a las horas trabajadas. ¿No es cierto? La mayoría de las empresas en Chile paga, por concepto de gratificación, el 25% de lo que el trabajador gana, con tope de 1/12 de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Aunque la ley dice que es anual eso, pero la mayoría de las empresas divide ese tope por 12 y eso paga. ¿No es cierto? Entonces el trabajador, y el tope actual son 119.000 y fracción. ¿No es cierto? Entonces si yo gano 1.000.000 de pesos, mi 25% es 250, me pagan el tope.
Gano 600, mi 25% son 150, me pagan el tope. Si gano el mínimo, va a ser el 25% de 301.000, son como 76.000 pesos. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si la jornada la reduzco a parcial, a de 30 o menos horas? Estamos analizando ahora la jornada de 30 o menos horas. Ese tope también se reduce. Hagamos un ejemplo. Si yo de común acuerdo modifico el contrato y en vez de 45 horas voy a empezar a trabajar a partir del 1 de enero del 2020, 22,5 horas semanales, lo va a pagar la mitad del sueldo ese trabajador de lo que tenía pactado, y la gratificación, el tope, ya no va a ser 119.000, va a ser la mitad de 119. ¿Por qué? Porque se va a reducir proporcionalmente en relación a las horas trabajadas. Voy a hacer 4,75 ingresos mínimos, ¿ya? Por el valor del ingreso mínimo, que son 301.000, partido por 2. Ese va a ser el tope de ese trabajador para esa jornada de 22,5 horas. O sea, el tope de la gratificación también se reduce. Solamente cuando la jornada es parcial. El otro tipo de jornada no se reduce. Ahí el 25% con tope de lo que gane. En cambio aquí el tope se reduce en relación a la jornada que yo pacté reducida. ¿Correcto? Después, pregunta. La jornada parcial de trabajo. Yo tengo un trabajador que trabaja 30 horas semanales, 30, y trabaja 5 horas diarias de lunes a sábado. ¿Está bien, no es cierto? 6 por 5, 30. ¿Estoy obligado a darle colación? Entra a las 9 de la mañana y sale a las 2 de la tarde. ¿Para qué le va a dar colación si se va a almorzar a su casa? Sale a las 2. ¿Qué dice la ley? La ley por ahí dice que la jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejando a lo menos entre ellas, entre las dos partes, 30 minutos para la colación, no imputar a la jornada, o sea, no es parte de la jornada esa media hora de colación, o una hora, o el horario que sea. Pero en el caso de las jornadas parciales, la ley es confusa, porque la ley dice, en el caso de las jornadas parciales, las partes podrán dividir la jornada para la colación en no menos de media ni más de una hora, dice. Al decir podrán, no es una imposición, no dice como el artículo 34 que habla de las jornadas normales, que dice que la jornada se dividirá en dos partes. Se dividirá es distinto a se podrá dividir, ¿no es cierto? Una cosa es una imposición, la otra cosa es una alternativa. Al decir las partes podrán dividir, podría ser que las partes en ese podrán dijeron no dividir nada, ¿o no? Y así opino yo. Pero el que manda la dirección del trabajo en un dictamen dijo que estaban igual obligados a dividirlo. Pero ahí la única diferencia con la otra con división, para una jornada normal, es que si bien dice los mismos 30 minutos mínimos, no puede ser más de una hora. El otro no dice nada, podría yo dividirlo en 1 hora y media, por ejemplo. ¿Correcto? En provincia muchas veces tienen instaurado la doble jornada. El trabajador tiene 3, 4 horas entre medio, se va para la casa, duerme siesta de la teleserie y después vuelve, sobre todo el personal de comercio. Está cerrado durante el han ido a Constitución, por ejemplo, está cerrado el comercio, en Coyhaique está cerrado, en Curicó está cerrado, y cierran más de una hora, cierran 3, 4 horas, porque cierra más tarde, pues están acostumbrados así. Aquí en Santiago no, porque Santiago está abierto de continuo, igual que Valparaíso, pero en la región, en alguna región todavía tienen doble jornada. ¿Les queda claro? Después, la pregunta que me hizo un señor afuera. Yo al trabajador que ganaba 600.000 pesos por jornada completa, de común acuerdo le reduje la jornada a la mitad. Oye, vamos a ver, cuando nos recuperemos, vemos si volvemos a la jornada normal y te vuelvo a subir el sueldo. Pero en estos momentos modificamos el contrato, por acuerdo a las partes, se reduce la jornada a 22,5 horas semanales, y el sueldo va a ser 300.000 pesos, ¿ya? Menos que el mínimo, no, porque él tiene media jornada, el ingreso mínimo de esa persona sería la mitad de 301.000, pero él le va a pagar 300, así que le va a pagar mucho más del ingreso mínimo, por la jornada reducida. Pero ese trabajador lleva un montón de años en la empresa, ya 10, y a fin de año, como no me recuperé, le digo al trabajador que está despedido, y seguía con media jornada ganando 300, y le tengo que calcular 11 años de indemnización, porque ya 10 cuando le modifica el contrato, más el año que trabajó,
11 años. ¿Sobre qué monto se los calculo? ¿Sobre los 300? Sí, ¿no es cierto? Pero se perjudicó el trabajador ahí. Y a lo mejor lo hice con ese propósito, para bajar las indemnizaciones. Yo soy malo como empleador. ¿Quiero perjudicar? No. Podría ser, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la ley? Dice, para los efectos, estamos hablando de jornada parcial de 30 o menos horas, para los efectos del cálculo de la indemnización que pudiera corresponder al trabajador al momento del término de sus funciones, se entenderá por última remuneración, dice, el promedio de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante la vigencia del contrato, ¿ya? Con tope de 11 años. Y esa va a ser la base de cálculo. Y dice, para esos efectos se deberán reajustar las remuneraciones del periodo trabajado de acuerdo a la variación del IPC, más encima son remuneraciones actualizadas. Y esa va a ser la base de cálculo. Justamente el legislador protege al trabajador. ¿En qué sentido? Que no sea tan perjudicado. En el ejemplo que yo grafiqué, ganaba 600 y llevaba 10 años. Le modifiqué la jornada y la remuneración y quedó ganando, de común acuerdo, y quedó ganando 300. Y en un año más lo despido y en vez de pagarle, si yo lo hubiera despedido a los 10 años, le pago 6 millones de pesos. Le pago 3.300.000 porque ya es un año más, pero sobre 300. Para evitar ese juego, desde que se creó el concepto de jornada parcial, ahora la ley protege al trabajador. Al mismo ejemplo que planteé, voy a tener que promediarle las remuneraciones de los 11 años que trabajó. 10 años ganó 600 y el último año ganó 300. Entonces el promedio que me dé va a ser muy cercano a los 600, porque 10 contra 1 es mucho más. Entonces va a ser a lo mejor 580. Y esa va a ser la base de cálculo de la indemnización por año de servicio y el mes de aviso. ¿Correcto? Justamente para que no se vulnere el derecho del trabajador, que si lo despiden por esa causal, a recibir su indemnización. ¿Ya? Me parece razonable esa modificación. Esta modificación se introdujo en la ley del año 99, cuando se creó el concepto de jornada parcial. ¿Ya? ¿Les queda claro esto? ¿Hay alguna consulta de fuera? Tenemos Víctor Painequeo. Dice, si hay una empresa que cuenta con 4 o más sucursales y una de ellas fue saqueada y quemada, ¿es posible que a los trabajadores de esta sucursal los despida por la causal de caso fortuito o es otra? Si la empresa puede absorber, si las sucursales quedan en la misma ciudad, la empresa perfectamente podría redistribuir a los trabajadores en forma unilateral y mandarlo a las sucursales que quedaron funcionando. Por lo tanto, ahí no se podría invocar caso fortuito porque la empresa siguió funcionando con 3 locales en vez de 4. Entonces tendría a lo mejor que reubicarlos. Eso es lo que se ve a simple vista, los puedo reubicar. ¿Cuándo se puede invocar la fuerza mayor? Cuando la empresa en general no puede seguir funcionando. Podría ser que tuviera un puro local comercial en esa ciudad y los otros 3 locales quedaran en otras ciudades. Entonces ahí sí puedo invocar respecto de esa ciudad caso fortuito, porque si yo tengo una sucursal en Concepción, que fue una zona muy devastada, ¿no es cierto?, no lo puedo mandar unilateralmente a trabajar a Temuco, porque es otra región y queda como a 200 kilómetros, entonces, o 300. Entonces tendría que estar de acuerdo ahí. Tenemos más consultas ¿Ya? también. Si un empleador por la crisis no pagó las cotizaciones de 2 meses y el trabajador sabe, ¿es posible firmar un acuerdo de ambos que dentro de las 2 semanas siguientes el empleador le paga las cotizaciones? Podría ser, pero ahí falta un antecedente. ¿Están declaradas las cotizaciones? No lo sabemos. Vamos a presumir que están declaradas. Si están declaradas, significa que el empleador reconoce la deuda, por lo tanto no tendría para qué pactar con el trabajador algo que va a estar obligado a hacerlo igual. Porque si no lo hace, se la van a cobrar judicialmente las instituciones previsionales. ¿Ya? Ahora, si no estuvieran declaradas, cosa que no veo por qué no las declaró aunque no tenga plata, se le olvidó declararla, ahí ese pacto podría ser válido, pero ese pacto no es vinculante. Si el empleador no las paga nomás. Igual el trabajador tendría que ir a hacer una denuncia que no están pagadas las imposiciones, ni siquiera declaradas. Pero no creo que sea ese el caso. Yo creo que el caso que estén declaradas, ahí ese pacto sería redundancia. ¿Por qué? Porque al estar declarada, el empleador reconoce la deuda ante la institución previsional
y si no las paga le van a cobrar judicialmente. Laura González nos consulta. En caso de que la empresa se encuentre mal económicamente y no estén cancelando las cotizaciones, solo se declaran, ¿qué se puede hacer al respecto en caso que la empresa quiebre? Cuando la empresa quiebra, vamos a ver al final la situación de la quiebra de la empresa, lo dejé para el final porque ya lo más traumático que podría pasar. Pero respecto a las cotizaciones, si están declaradas, cuando quiebra la empresa no aplica la ley, no aplica ahí la disposición de la nulidad del despido, la famosa ley Busto que le conocen todos, no aplica ahí, cuando es quiebra. Ahora ya no se llama quiebra, ahora se llama procedimiento concursal de liquidación, ¿correcto? Eso lo vamos a ver al final de la charla. Concepto de flexibilidad que está totalmente relacionado con eso, en cuanto a que ¿qué entendemos por flexibilidad? No solo las horas de trabajo, sino que también la parte de remuneraciones. No, lo que pasa es lo siguiente, hay dos proyectos de ley que reducen la jornada actualmente vigentes en el Congreso. Una que fue presentada por los dos diputados del Partido Comunista, de Camila Vallejo y la Carol Cariola, que es la jornada a secas de reducir a 40 horas la jornada, y dice sin reducción de remuneraciones. Y la otra que presentó el gobierno, que es una jornada flexible, que en promedio no sean superiores a 41 horas semanales. Pero eso no creo que se apruebe, porque nadie quiere ahora con eso, ahora todos se quedaron con las de las 40 horas. Cuando decía ola flexible, es que, por ejemplo, que algunas semanas trabajara más de 45 horas semanales y en otras semanas trabajara menos de 40. Y para que en promedio diera 41 horas. A eso se refería con la flexibilidad laboral. Pero no hablaba de remuneraciones, hablaba solamente de la jornada, porque en promedio seguirían trabajando lo mismo. ¿Ya? Pero eso no va a tener buen puerto porque fue rechazado ya de plano en la Cámara de Diputados. Bueno, pero en caso de que se apruebe la de 40, ¿qué pasa con las remuneraciones? El proyecto dice claramente, ya se aprobó en primera instancia, hasta ahora está en el Senado. Dice el proyecto que sin reducción de remuneración. Es lo mismo que ocurrió en el año 2005, cuando trabajábamos 48 horas y sale la ley a mediados del 2004, sale aprobado el proyecto, y dio 6 meses de plazo a los empleadores para que se prepararan y redujeran la jornada de 48 a 45, fue sin reducción de remuneraciones, salvo a los que ganaban por hora. Los que estaban remunerados por hora les rebajó el sueldo al trabajar 3 horas menos. Pero ahora no va a ocurrir eso porque ahora dice expresamente la ley que no puede tener ningún detrimento a las remuneraciones al reducir la jornada de 45 a 40. O sea, lo único que se está dilatando este proyecto es la vigencia, porque un sector del Congreso quiere que sea en un plazo máximo de 5 años para todas las empresas, ¿ya? No solamente para las pymes, ¿ya? Porque el proyecto original dice que las empresas grandes tienen que adaptarse inmediatamente a las 40 horas, y las pymes, o sea, aquellas que venden menos de 200.000 UTM al año, que son como, perdón, ¿cuántos son? 75.000 unidades de fomento, son como 2.000 millones, las que venden menos de 2.000 millones al año, tienen un plazo de 5 años para llegar a las 40, entonces en un año más van a reducirla a a 44, después a 43, 42, 41 y 40. Y las grandes empresas tienen que ser de inmediato. Y eso es lo único que están discutiendo, quieren que sean para todas las empresas en forma paulatina. Pero yo creo que va a salir de aquí a enero, yo creo. ¿Ah? La reducción de la jornada. Ya, sigamos. ¿Les quedó claro esto de la jornada parcial, no es cierto? Yo, para no despedir trabajadores, puedo acordar con ellos, modificar el contrato en cuanto a su jornada y a su sueldo. Y eso debe quedar por escrito. ¿Correcto? Pero ¿qué otra alternativa tengo? A lo mejor si mi empresa no fue destruida completamente, no me incendiaron los locales, pero sí me los robaron, me los saquearon. A lo mejor yo tengo un supermercado de barrio, ¿ya? Hay muchos supermercados de barrio, ¿no es cierto? Y entró una turba y me robó toda la mercadería que yo vendo, las bebidas, los licores, los abarrotes. Quedé sin nada, ¿no es cierto? Entonces, tengo que pedir un crédito para reabastecerme de mercadería. Ya, tengo que ir al banco a hablar con mi ejecutivo, que vive en la tele, que el Banco del Estado va a apoyar a las pymes,
Pero cuando uno llega a pedir el crédito, tienen que dejar hipotecar la casa poco menos para que le presten la plata, porque es así, ¿ya? No crean todo lo que escuchan en la publicidad, ¿ya? Y si uno tiene antecedentes comerciales, tampoco le prestan, aunque deje hipotecar la casa. Sigue siendo igual que siempre nomás, los bancos, ¿ya? Lo único que han cambiado un poco flexible a pagar los créditos, que no te van a cobrar interés y cosas así, pero te van a cobrar igual. Entonces, si yo veo que, por lo que pasó, repito el ejemplo, saquearon mi local comercial, me robaron toda la mercadería, pero lo demás quedó todo funcionando. Tengo luz, tengo agua, tengo gas, los estantes quedaron ahí, ¿no es cierto? La cortina metálica la puedo cambiar rápidamente, pero yo sé que en un mes más voy a estar de nuevo en condiciones de seguir trabajando, porque me conseguí un crédito, tengo que hablar con los proveedores, repactar con ellos los pagos y me van a surtir de mercadería nuevamente, y en eso me va a demorar como un mes. ¿Qué podría yo hacer en ese caso? Unilateralmente yo podría decretar feriado colectivo. ¿Qué significa eso? El artículo 76 del Código del Trabajo dice que el empleador podrá disponer que en ciertos periodos del año sus trabajadores hagan uso del feriado colectivo por un periodo no inferior, dice, a 15 días hábiles. ¿Ya? ¿Qué es eso? Claro, yo les digo, oye, lo llamo a todos. Oye, muchachos, me robaron toda la mercadería, saqué cuenta, así que váyanse todos de vacaciones y vuelvan, a cómo estamos a 27, vuelvan el 25 de enero a trabajar. Ahí. ¿Pero por qué? Porque sí, porque es decisión mía. Y si un trabajador dice que no quiere, no quiero, no es resorte de él. Se van de vacaciones igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es decisión mía. Yo cierro la empresa, le bajo la cortina, le pongo un candado, se van todos de vacaciones, vuelven el 25 de enero. Estoy haciendo un ejemplo inventado recién. ¿Ya? La ley me apoya la ley. ¿Cuál es el requisito? Que afecte a todos los trabajadores de la empresa y que sea por un periodo no inferior a 15 días hábiles. En este caso lo estoy haciendo por 20 días hábiles. ¿Ya? Y no hay problema. Y a fines de enero le pago el sueldo normal. Y los trabajadores ya tienen tomado su feriado. Oye, pero es que yo no quería, no importa, no le pregunté. No les tengo que tomar el parecer acá a los trabajadores cuando es contrato individual. Lo impongo yo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no tenían el año que da derecho al beneficio? Por ejemplo, tenía un trabajador recién contratado hace 2 meses. Tenía 2 trabajadores que tenían 2 meses cada uno. Y les di el feriado colectivo a toda la empresa, incluidos esos 2 trabajadores. ¿Qué pasó ahí? Ahí la ley dice que se entenderá que se les anticipa el feriado. Por lo tanto, estos trabajadores que llevan 2 meses, cuando cumplan 1 año, ya no van a tener derecho a feriado porque ya se lo tomaron ahora en enero del 2020, en el ejemplo. ¿Correcto? ¿Les queda claro todo? Ya, y pregunta, ¿y qué pasa si estos 2 trabajadores que recién llevaban 2 meses, a los 6 meses los despido? O renuncian a los 6 meses. ¿Qué pasa con esos días que se tomaron de más? Pues si renunciaron a los 6 meses, tenían derecho a 7,5 días de feriado. No, yo les di los 15. ¿Me tienen que devolver esos 7,5 días que le pagué o no? ¿Están seguros? ¿Sí? Allá una pregunta, por favor. ¿No? ¿Les queda clara la pregunta, no es cierto? Miren, aunque parezca increíble, aunque parezca abusador de parte del empleador, la Dirección del Trabajo sacó un dictamen el año 91. Dice, el dictamen 6826/224 del 17 de octubre del 91 de la Dirección del Trabajo señala que considera procedente descontar en el finiquito correspondiente las diferencias de remuneración que se originen del ejercicio anticipado del feriado por haberse otorgado en forma colectiva cuando el dependiente se retire de la empresa antes de enterar el periodo de servicio que da derecho al beneficio. Toda vez que, por una parte, en el caso consultado, el legislador precisó que el feriado se entendía solamente anticipado, y por otra, en el hecho que el empleador se encuentra obligado a pagar una indemnización por este beneficio legal en forma proporcional al tiempo trabajado cuando el contrato de trabajo termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado.
por disposición expresa el inciso tercero, artículo 73 del citado Código del Trabajo. Por lo tanto, en el ejemplo que yo estoy planteando, si a ese trabajador que lleva 2 meses, yo le anticipé porque decreté feriado colectivo y le anticipé el feriado y le pagué la remuneración completa, si el trabajador renuncia a los 6 meses, me tienen que devolver el equivalente a 7,5 días hábiles. Vendrían a ser como 10 días en total. Valorizo eso y se lo rebajo del finiquito, de lo que le estoy pagando en el finiquito. ¿Por qué? Porque se los había pagado en forma anticipada, entre comillas, improcedente, porque no tenía el año. ¿Correcto? A lo mejor es una medida abusiva. Si yo fuera el dueño de la empresa, yo, José Miguel Martínez, no lo haría. ¿Ya? Pero podría hacerlo si quisiera, basado en ese dictamen. Claro. Por eso. Si no le alcanza la plata. Perdió nomás. Claro, ahí pierde porque ¿cómo lo voy a cobrar? Lo mismo cuando un trabajador queda sobregirado y lo despido. Cuesta mucho recuperar esas platas. Cuesta demasiado. ¿Alguna consulta? Tenemos acá ¿Ya? Francisca Rodríguez desde Concepción. Dice, tenemos una trabajadora que tenía una jornada de 45 horas semanales. Renunció a trabajar un día a la semana. Por ende quedó con una jornada de 36 horas. Jornada distribuida de lunes a viernes. Una empresa mandante nos solicitó jornada excepcional. Se le realizó anexo por reducción de jornada y ajuste de sueldo. ¿Está bien? Está bien, sí. Ahora, el ajuste que le hicieron no puede ser inferior al ingreso mínimo proporcionalmente para una jornada de 36 horas. Seguramente si trabajaba en una empresa contratista ganaba más que el ingreso mínimo, pero se puede reducir y modificar el contrato. Perfecto. Y Jennifer Rodríguez, cuando el empleador obliga a tomarse los días de vacaciones a todos los trabajadores, cuando cierra la empresa por un día, ¿es legal? No puede ser inferior a 15 días hábiles, dice la ley. Cualquier otra suspensión de servicio por parte de la empresa tiene que ser con acuerdo de los trabajadores o lícitamente la cierra y les tiene que pagar igual. No puede ser imputable eso al feriado. ¿Ya? Por ejemplo, es muy común, o era muy común, cuando el Servicio de Impuestos Internos le clausuraba el local comercial a una persona porque no daba boleta. Por ejemplo, no sé, una farmacia en la esquina, lo pillaron, un inspector del Servicio de Impuestos Internos sorprendió que no dieron boleta y les clausuraba, la multa son 3 días de suspensión, ¿no es cierto? 3 días de clausura, la mínima, ¿no es cierto? Ya tómense vacaciones, no están obligados los trabajadores a aceptar eso. Ahí se cerró el local por una infracción a la ley, tienen que pagarle igual la remuneración, no culpa el trabajador eso, es imputable a la empresa. No podría ser un caso fortuito tampoco porque es imputable al empleador, no dio la boleta, ¿correcto? Ya, ¿alguien tiene alguna consulta? Le equivocaba el feriado colectivo, ¿no es cierto? Ahora, yo tenía una duda. El feriado legal para las empresas, para los trabajadores que trabajan en Magallanes, en Aysén y en la provincia de Palena, que es parte de la región de los lagos, ¿no es cierto?, que es Chiloé continental, el feriado es de 20 días hábiles, dice la ley. Si yo decretara feriado colectivo allá en esa zona, una empresa que quiere cerrar, ¿tiene que ser de 15 días hábiles, como dice la norma, o de 20 días hábiles? Ahí tengo una duda yo. Yo podría pensar 20 días hábiles, pero si nos vamos a la pura ley, el artículo 76 dice que el cierre no puede ser inferior a 15 días hábiles, y lo dice en forma general, por lo tanto, con 15 que yo de allá, también cumplo con la ley. No estoy obligado a dar, porque no dice el feriado que legalmente le correspondería de acuerdo al código, como sí lo dice en otras instancias. Pero aquí dice, y ahí serían 20, aquí dice por un periodo no inferior a 15 días hábiles, dice. Entonces ahí yo le anticipo en el fondo 15 días hábiles y quedan pendientes 5. Si es que lo cierro por 15, o si quiero cerrarlo por 20, lo cierro por 20. ¿Correcto? ¿Consultas? ¿Le quedó claro la posibilidad de suspender el contrato, de modificar la remuneración, modificar la jornada y en el caso del feriado colectivo?
¿Alguien tiene alguna consulta sobre estos temas? Porque va a ver el tema final. ¿Qué hora es? Yo tengo una consulta respecto a la jornada parcial nuevamente, cuando hablaba de las 30 horas para la gratificación. Si tiene 31, le pago todo. Si Correcto. tengo 30 o menos, Ahí la puedo proporcionar el tope. por una hora. Correcto. Ya. Sí, porque esas normas se aplican para jornadas de 30 o menos horas. Ya. Y el último tema, ojalá que nunca pase, ¿no es cierto? Pero pues ya está pasando ya. Ya. Es en el caso de la quiebra de la empresa. La ley 20.720 del año 2014 ya le cambió los conceptos y ya ahora se llama procedimiento concursal de liquidación. Ahora las personas naturales incluso pueden entrar en insolvencia y pedir que se sometan a ese proceso, cosa que antes no ocurría, era solamente para empresas, para personas jurídicas, ahora puede ser personas naturales, ¿ya? Pero primero que nada tenemos que saber que esto está contemplado en el Código Civil. El artículo 2472 establece 5 tipos de crédito, de primera clase hasta la quinta clase, ¿ya? Y dentro de la primera clase hay 9 puntos, y en el número 5 están las remuneraciones de los trabajadores, las asignaciones familiares, la indemnización establecida en el número 2 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, que es la indemnización que se paga por el síndico, que reemplaza a los sustitutos del aviso previo, ¿ya? Con un límite de 90 unidades de fomento, ¿ya? Las cotizaciones previsionales que se den a las instituciones previsionales, ¿ya? Y en el número 8 están las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que le corresponden a los trabajadores que estén devengadas a la fecha que se hagan valer, y hasta un límite de 3 ingresos mínimos de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses por cada trabajador, con un límite de 11 años. ¿Ya? Y además dice la indemnización establecida en el párrafo segundo del artículo 4, del número 4 del artículo 163 bis del Código del Trabajo, estará sujeta a los mismos límites precisamente señalados, que es la indemnización del foro maternal. Vamos a ver al tiro eso. Ahora, eso en materia de general de quiebra, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Esto también tienen que tener claro, crédito avalista, porque muchas veces la ley repite, el exceso será crédito avalista. ¿Qué significa crédito avalista? ¿Saben lo que es o no? Son aquellos créditos que no gozan de ninguna preferencia, que se ponen al final de todo. Ya, si queda plata, recibirán, si no, no reciben. No. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista laboral, cuando la empresa entra en insolvencia y algún acreedor de la empresa solicita que se le someta a un procedimiento concursal de liquidación? O sea, que se liquide la empresa, que se vendan los activos y se paguen las deudas. Eso lo puede pedir un acreedor, ¿no es cierto? O, de acuerdo a la ley, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda pedir la quiebra? ¿Gabriel? Si después de 90 días no me pagan una factura, yo podría pedir la quiebra, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista laboral, ¿ya? Si la empresa entra en procedimiento concursal de liquidación, ¿qué derechos? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora la ley protege expresamente a los trabajadores, cosa que antes no hacía la antigua ley de quiebra. La nueva ley, la 20.720, ¿no es cierto?, protege a los trabajadores. Cuando la empresa entra en procedimiento concursal de liquidación, las obligaciones se traspasan al liquidador concursal, que son los antiguos síndicos. Antes se llamaban síndicos de quiebra, ¿no es cierto? Ahora se llaman liquidadores concursales. La ley introdujo una nueva causal de término de contrato al Código del Trabajo, que es el artículo 163 bis, que el contrato terminará cuando la empresa es sometida a un procedimiento concursal de liquidación. ¿Y cuándo se entenderá la fecha de término? Cuando en la fecha de la resolución del tribunal que acoge la entrada a procedimiento concursal de liquidación. O sea, porque yo como acreedor voy al tribunal primero, a un tribunal civil. Digo, señor juez, esta empresa me dé un montón de plata, me dé 1.000 millones y no me la ha pagado hace 6 meses. Quiero que entre en procedimiento concursal de liquidación. El juez va a llamar a la empresa a citar, a través de abogados se hace todo esto. Páguele, no tengo, ya. Entra en procedimiento concursal de liquidación
y la empresa deja de ser administrada por los dueños, pasa a ser administrada por un liquidador concursal. Entonces, desde el punto de vista laboral, este liquidador concursal tiene que poner término a los contratos de inmediato de todos los trabajadores por esta causal, por haber entrado en procedimiento concursal de liquidación. Y tiene un plazo para despedir a los trabajadores por escrito, ¿ya? Lo primero que tiene que hacer es despedir a los trabajadores. Después, los trabajadores tienen derecho a que les pague también el síndico, lo va a poner para no hablar tanto. Tienen derecho a la indemnización sustitutiva del aviso previo. Tiene también derecho a las indemnizaciones por años de servicio, ¿ya? Y en el caso de los trabajadores sujetos a fuero, no tendrán, ya pierden el fuero. El presidente del sindicato ya no tiene fuero, el secretario del sindicato no tiene fuero, el tesorero tampoco, las trabajadoras embarazadas también pierden el fuero, en este caso cuando la empresa entra a procedimiento concursal de liquidación. No se aplica ningún tipo de fuero, ni el del comité paritario, y hoy estamos en negociación colectiva, no aplica el fuero. No obstante, tratándose de fuero maternal, las trabajadoras que están en ese periodo de fuero hasta un año terminado el descanso postnatal, que cuando termine el fuero maternal, tendrán derecho a recibir la remuneración que habrían tenido derecho si se hubiera mantenido vigente el contrato. O sea, el único fuero que se tiene que pagar, digamos, por resumirlo, es el fuero maternal. Todos los demás fueros que hipotéticamente podrían haber en la empresa, como los sindicales, no se pagan, se termina hasta ahí el contrato. ¿Correcto? Entonces, aquí hay una cuestión práctica. La ley laboral dice que los trabajadores tienen derecho a todo, ¿no es cierto? Dice que tienen derecho al mes de aviso, que tienen derecho al mes por año, etcétera. Pero siempre limitándose a estos privilegios, ¿ya? Porque hay, antes de las remuneraciones, por ejemplo, hay 4 privilegios anteriores. Eso están ahí. Después, las indemnizaciones, entre la remuneración y las indemnizaciones, hay 2 más. Por lo tanto, no es llegar y decir que me van a pagar todo, porque podría ser que la empresa no tuviera todos los recursos y los recursos se consumen con los acreedores que tienen privilegios sobre los míos. ¿Me entienden o no? Hagamos un ejemplo. La primera clase de créditos son las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto. En caso que se muriera el dueño de la empresa, que está siendo liquidada, el síndico tiene la obligación de pagarle los funerales, ¿ya? Los gastos de enfermedad del deudor. Si me enfermo, también está obligado a pagarme la clínica, ¿ya? Si la enfermedad hubiera durado más de 6 meses, será el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda, digamos, la preferencia. Los gastos que se incurra para poner a disposición de las partes y se los viene el deudor. Todos los gastos procesales y todo eso, ya. Pero eso no creo que sea tanta plata, ¿no es cierto? Después vienen las remuneraciones, pero aquí ya se empieza a acabar la plata. Miren, los créditos del fisco, los artículos necesarios para subsistencia del fallido durante los próximos 3 meses. Y después vienen las indemnizaciones. Entonces a lo mejor ya no queda plata, cuando el fisco nunca pierde, ¿no es cierto? Generalmente, y ahí hay un error en la ley a lo mejor, deja desprotegida a las indemnizaciones de los trabajadores. ¿Y cuál es la manera? Porque todo esto es un procedimiento concursal. Tengo que yo, como acreedor, entre comillas, en este caso me representa a mí el liquidador concursal, tengo que firmar el finiquito, firmarlo primero como trabajador, y con el finiquito legalizado ante notario o ante la inspección del trabajo, el síndico va donde el juez y dice, mire, porque el síndico cada peso que gasta tiene que pedirle autorización al juez. Entonces ahí decir, señor juez, aquí están estos créditos verificados, las indemnizaciones, y hay plata, quiero que me autorice para pagarla. Páguele. Y recién ahí te van a pagar. O sea, una situación es más o menos especial. Tengo que firmar el finiquito antes que me paguen como trabajador. Y ahí vienen los problemas, porque muchos trabajadores no conocen la ley y tienen miedo que firmar el finiquito y no le paguen nada después. Ha pasado, sí, pero no en la mayoría de los casos. Esta es una ley que tiene recién 4 años de vigencia, 4 o 5 años. ¿Ya? Entonces se firma el finiquito y con ese finiquito va a ir el liquidador concursal, se llama, al tribunal a pedir autorización para desbloquear los fondos que están retenidos por él mismo para pagarle, porque son acreedores, ahí los trabajadores pasan a acreedores del empleador. ¿Correcto? Ojalá que nunca pase esto, pero son los derechos ahora que protege la ley,
que antes no estaban protegidos. ¿Correcto? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿O de regiones? Tenemos una de Evelyn Pérez. El feriado colectivo es una facultad que tiene siempre el empleador, pero ¿puede confirmar si se puede ser por cierre de áreas y Sí. no el total de la empresa? Sí, dice el artículo 76, que dice que el empleador podrá disponer que todo el personal de la empresa o parte de ella se vayan haga uso del feriado colectivo. Si la empresa está dividida por secciones, por ejemplo, hay una sección producción y una sección administración, podría mandar a la sección producción con feriado colectivo y la administración sigue funcionando. Pero a toda el área de producción, no puede a la mitad nomás, tiene que ser a todas, cuando está claramente segmentada por área. Sí se puede hacer. Estamos terminando. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sí? Ah, claro. Qué bueno su alcance. La indemnización del mes de aviso no tiene tope. La indemnización por año de servicio es la última reclamación por cada año de servicio superior a 6 meses. Pero para estos efectos, la base de cálculo no puede exceder de 3 ingresos mínimos remuneracionales. O sea, estamos hablando de 903.000 pesos, que ese es el tope para las indemnizaciones para que tengan este privilegio. Por ejemplo, yo gano 2 millones, estoy bajo los 90 UF, gano 2 millones de pesos mensuales y llevo 6 años. Por lo tanto, yo tengo derecho a que me paguen 12 millones, pero de 12 millones solamente 903.000 pesos, que son 3 ingresos mínimos remuneracionales, por 6, ¿cuántos son 6 por 9? 63. Hasta 6.300.000 me los tiene que pagar el liquidador en forma inmediata, firmando el finiquito. El saldo, hasta completar los 12 millones del ejemplo, es crédito balista. O sea, si al final de todos los pagos quedó plata para mí para que me paguen eso, recién ahí me van a pagar esa diferencia. Eso es lo que dice la ley. No que no tenga derecho, sino que para efectos del privilegio, en el quinto lugar, la indemnización no puede exceder de 3 ingresos mínimos por cada año de servicio con tope de 11. Entonces, si yo ganaba más, el exceso de los 3 ingresos mínimos es crédito balista. ¿Correcto? En cambio, el mes de aviso le eliminó ese tope, porque antes lo tenía también, y van a pagar el mes de aviso por los 2 millones en forma inmediata, una vez que se verifique el crédito por parte del síndico. ¿Alguna consulta? ¿Estamos? ¿No hay de regiones tampoco hay? De regiones no tenemos más. Ya, pues. ¿Sí? Dime. Ah, ya. Bueno, les agradezco que hayan venido, pero no se vayan todavía porque van a regalar unos libros.